Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la unidad número uno, en la cual vamos a ver diferentes dispositivos que son utilizados para el diseño de partes. En la primera parte de la unidad nos vamos a centrar solamente en el ensamblaje de las piezas, es conocer la utilización de los cierres, que son dispositivos que nos van a permitir unir componentes. En este caso vamos a ver un tipo de cierres especial que utiliza roscas y vamos a ver la representación simplificada de las roscas. Bien, comencemos definiendo qué son los cierres. Los cierres son dispositivos utilizados para unir elementos y los existen en dos tipos. Los cierres permanentes son utilizados para fijar dos o más elementos de manera permanente, es decir, que para separarlos es necesario realizar un corte de los elementos. Dentro de esta categoría vamos a encontrar los remaches y las soldaduras. Por otra parte, los cierres móviles nos van a permitir realizar una unión que permite el ensamble y desensamble de los elementos de manera manual o con alguna herramienta. Esto permite dar mantenimiento a las herramientas o intercambiar partes de manera fácil y rápida. Dentro de los tipos de cierres móviles, pues tenemos, por ejemplo, los pasadores, los tornillos, los estoperoles, las tuercas, los pernos, los anillos de retención y las cuñas. Observen que tenemos una mayor variedad de cierres móviles. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que tenemos alguna tornillería, tenemos algunas tuercas y algunos pernos. La gran ventaja de la utilización de los cierres es que están altamente estandarizados, por lo que podemos encontrar prácticamente un cierre en cualquier parte sin importar el fabricante y el origen de fabricación de estos componentes, lo cual nos va a ayudar a simplificar el proceso de producción, ya que el diseñador de máquinas o herramientas no se tiene que preocupar por fabricar los cierres, simplemente por ir a la ferretería o especificar e indicar qué tipo de elementos van a utilizar para la unión, además de que van a facilitar en gran medida el ensamble de componentes. Bien, vamos a comenzar con los cierres roscados o simplemente conocidos como roscas y vamos a ver la representación simplificada de estas. Antes de hacerlo, imaginen el siguiente caso de estudio. Imaginen que un ingeniero les pide un diseño. En este diseño les piden un material roscado con cierta especificación, que agreguen un chaflán por ambos lados y que además provean una ranura para el ensamble de este componente. Lo primero que deben de hacer es pues identificar las especificaciones que les piden, pero si no conocen el estándar tanto de la nomenclatura de acotamiento como de roscas, pues muy difícilmente van a poder realizar este modelado. Por ejemplo, aquí en este caso ya vemos una especificación 0.375 LG, obviamente se refiere a lo largo del componente. También nos dan el chaflán, nos piden un ancho de 0.015 y vemos el ancho del chaflán con un ángulo de 35 grados. Como es a ambos extremos, pues es por 2. También podemos observar que nos están pidiendo una ranura con cierto ancho de 0.030 y una profundidad 0.47. Y bueno, lo realmente importante de esta pieza para conocer los cierres roscados es que aprendan a utilizar la nomenclatura de las roscas. En este caso, la rosca nos la están especificando con esta nota 1032 UNF 2A. Y además estamos observando aquí en el dibujo que tenemos unas líneas punteadas. Si recuerdan en dibujo 1, pues las líneas punteadas son utilizadas para líneas ocultas o roscas. En este caso, pues estamos simbolizando una rosca. Veamos cómo podemos interpretar esta nomenclatura. A esta representación se le conoce como representación simplificada de una rosca. Y si ustedes ven aquí ya en el modelo, vamos a ver una representación esquemática de la rosca. Bien, comencemos definiendo qué es una rosca. Una rosca de un tornillo son hélices o espirales cónicas que están enrollados a lo largo de un cuerpo cilíndrico. Entonces vamos a tener un cuerpo cilíndrico y si enrollan sobre él una hélice, vamos a obtener la rosca. La altura de esta rosca se va a conocer como el paso. El paso es cuando ustedes le dan una vuelta, qué distancia va a avanzar nuestra rosca. ¿Qué aplicaciones tenemos? Pues para sostener partes juntas como sujetadores, para nivelar o ajustar objetos, por ejemplo en el caso de algunas mesas
coordenadas o inclusive los refrigeradores, las patas tienen una rosca que les va a servir para hacer la nivelación. También para la transmisión de potencia, por ejemplo, en el caso de los tornillos sin fin de los centros de maquinado, ya sea un CNC, ustedes pueden tener una rosca ACME que les va a permitir transmitir el movimiento y realizar el corte. También inclusive son utilizadas en algunas tapas de contenedores o en los mismos focos para ser enrolladas o mejor dicho colocadas dentro del socket. También tenemos un elemento roscado. En la siguiente imagen observamos una representación simplificada de la rosca. Aquí vamos a encontrar una gran cantidad de términos que es conveniente analizarlos uno por uno. Por ejemplo, lo primero que vamos a observar es el cuerpo. El cuerpo va a ser la parte que no está roscada de nuestro tornillo o de cualquier elemento que nosotros llegamos a tener. Toda esta parte que no está roscada se conoce como cuerpo. También otra parte que vamos a identificar es la cresta. La cresta es esta punta que nosotros observamos en nuestro roscado. La cresta es la parte superior y externa. También vamos a encontrar los flancos laterales. Por ejemplo, las caras internas de nuestros roscados se conoce como flanco. Tenemos el flanco lateral izquierdo y el flanco lateral derecho. La parte inferior de nuestra rosca se conoce como raíz. Entonces aquí en esta parte tenemos la raíz de nuestra rosca. Y la parte superior, como les había comentado, es la cresta. Si ustedes miden el ángulo que se forma entre los flancos laterales de nuestra rosca, ustedes van a obtener el ángulo de la rosca. Normalmente en las roscas unificadas o estándares es de 60 grados. Entonces ahí tenemos esos elementos. ¿Qué otros elementos podemos encontrar en nuestra rosca? Pues bueno, un término bastante importante es el paso de la rosca. El paso de la rosca ustedes lo van a encontrar que es la distancia de cresta a cresta del roscado. Eso se conoce como paso. Ahora, el paso es la distancia longitudinal que va a recorrer una rosca cuando ustedes dan una vuelta. Otro término importante son los hilos por pulgada. Los hilos por pulgada van a especificar cuántas vueltas son necesarias para que la rosca avance una pulgada. ¿Qué relación hay entre el paso y los hilos por pulgada? Pues bueno, el paso es igual al inverso de los hilos por pulgada. Esto va a ser bien importante que lo tomen en cuenta, ya que va a servir para futuros cálculos a la hora que hagan el modelado de sus roscas. ¿Qué otro término vamos a encontrar? La profundidad de la rosca. La profundidad de la rosca no es más que la distancia desde la cresta hacia la raíz. Eso es la profundidad de la rosca. También vamos a encontrar tres diámetros. Esos diámetros es el diámetro mayor. El diámetro mayor se mide directamente de cresta a cresta. Lo que dé se conoce como diámetro mayor. Esto también lo van a encontrar como el diámetro nominal de la rosca. Por ejemplo, cuando les piden un tornillo de media pulgada, en realidad se están refiriendo a un tornillo con un diámetro mayor o diámetro nominal de media pulgada. Después vamos a obtener el diámetro menor. El diámetro menor se refiere a la distancia medida desde la raíz hasta la otra raíz del extremo. Eso es el diámetro menor. Y bueno, aquí en la parte intermedia vamos a obtener el diámetro de paso. En realidad para cálculos no es tan importante. Lo que sí es importante es el diámetro nominal, el diámetro menor para cálculos. Haciendo un resumen, los datos más importantes pues va a ser el ángulo de la rosca, el paso, el diámetro mayor o diámetro nominal, el diámetro menor, los hilos por pulgada, la raíz, la cresta y pues ya, sería prácticamente los datos más importantes que debemos de aprender de una rosca. Ahí sí no hay de otra más que aprenderlos. Aquí en las diapositivas les doy la definición de cada uno de los términos para que ustedes los lean con detenimiento. Aquí también les pongo un ejercicio. Que ustedes en esta imagen identifiquen todos los elementos que acabamos de mencionar. Bueno, aquí por cuestiones de que no están presentes, pues lo que tendrían que hacer sería, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo del roscado.
Por ejemplo, aquí este sería el diámetro nominal, el diámetro menor, voy a poner min, el paso, que lo identifiquen, etcétera. Entonces, por ejemplo, esto podría llegar a ser una pregunta de examen, inclusive identifique cada una de las partes de una rosca. Entonces, eso se los dejo para que practiquen con la explicación que les acabo de dar. Existen diferentes procesos de manufactura para realizar el roscado de los elementos. Por ejemplo, para hacer una rosca externa, ustedes necesitan realizar, por ejemplo, un proceso de torneado. También un proceso que falta aquí es el proceso de laminado. O pueden utilizar una terraja para maquinar una rosca exterior. En el caso de que ustedes necesiten realizar una rosca interna, por ejemplo, las que vienen en las tuercas, necesitan utilizar machuelos. Y hay diferentes tipos de machuelos dependiendo de lo que van a realizar. Por ejemplo, si van a comenzar una rosca, primero se empieza con un machuelo cónico, después en la siguiente pasada van a utilizar un machuelo semicónico y al final, para darle el acabado a la rosca interna, deben de utilizar un machuelo recto. Estos machuelos son bastante sensibles si intentan dar todo el roscado en una sola pasada. Se tiene que hacer en varias pasadas y con diferentes tipos de machuelo si no los quieren dañar y que se les rompan. Nosotros tenemos diferentes tipos de formas de roscas. Las más utilizadas comúnmente son las siguientes. La rosca V aguda tiene la característica de que se forma un triángulo completamente. El paso pues es la distancia entre las roscas y el ángulo de este tipo de rosca es de 60 grados y tiene una profundidad definida por D. Normalmente la aplicación de esta forma de rosca es para tuberías de latón o algunas que necesiten algún ajuste bastante estrecho, ¿no? Otro tipo de rosca es la nacional americana. La nacional americana se diferencia de la aguda ya que en la cresta y la raíz son achatadas o son aplanadas. Aquí vienen las dimensiones tanto para la raíz como para la cresta. El ángulo entre flancos es de 60 grados. También aquí vamos a definir el paso como la distancia de la cresta a cresta y pues la profundidad de la rosca está indicada por D. Estas roscas son para un propósito más general o genérico. También vamos a establecer o vamos a tener las roscas unificadas. La rosca unificada parte de la rosca americana, pero es un estándar entre Canadá, Inglaterra y Estados Unidos. Y la característica es que en la nomenclatura la van a encontrar siempre con una U. UN significa unificada nacional y tenemos diferentes series. Por ejemplo, tenemos la serie gruesa, la serie fina y la serie extra fina. Más adelante vemos cada uno de la nomenclatura. En este caso, pues ya no tenemos solamente la raíz y la cresta plana, sino que tienen un pequeño redondeo. La raíz y la cresta tienen el mismo ancho. La profundidad va a estar calculada a partir del paso, es decir, todo va a estar en función del paso. Ustedes observan la profundidad de esta rosca, está dada por H y H depende del paso. ¿Sí? Recuerden que el paso es igual al inverso de los hilos por pulgada. Entonces, de ahí se calcula. La rosca métrica es muy similar a la rosca unificada. De hecho, pues de ahí partió el estándar de la rosca métrica. En este caso, nosotros vamos a tener que tenemos el mismo ancho. Si ustedes observan que la unificada también está en la rosca métrica, también vamos a obtener el paso. ¿Cuál es la diferencia de la rosca métrica y la unificada? Pues bueno, el paso en la rosca métrica se da en milímetros, no se da en relación a los hilos por pulgada que tenga su roscado. Otra rosca común es la rosca cuadrada. Esta rosca es muy utilizada para la transmisión de potencia. Lo único malo es que es difícil de fabricar y no está estandarizada. Pero las dimensiones, si necesitan modelar una rosca cuadrada, aquí están dadas en función del paso. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la mejora de la rosca cuadrada para la transmisión de potencia? Es la rosca ACME, es una rosca trapezoidal que tiene un ángulo entre flancos de 29 grados, también depende del estándar, y aquí vienen las especificaciones tanto de la cresta como la raíz y además el ancho.
también la profundidad y además también está con respecto al paso de la rosca. La ventaja es que transmite una mayor fuerza y además es fácil de desensamblar. Una rosca especial que seguro ya han visto es la rosca semicircular, que es muy utilizada en los focos. En este caso, pues también está referenciada con respecto al paso, la distancia entre crestas. Aquí lo que vamos a tener es que en la parte superior de la cresta, pues es un semicírculo que se une de manera tangencial con la raíz, que también es un semicírculo. Y este semicírculo pues tiene una profundidad de la mitad del paso y un ancho de la mitad del paso. Son utilizadas, pues como ya les comentaba, en las bombillas, en los enchufes e inclusive en algunas botellas. Otra forma de rosca utilizada para la transmisión de fuerza es el contrafuerte. Simplemente el contrafuerte solamente permite la transmisión de potencia en una sola dirección. Este tipo de roscados es utilizado, por ejemplo, en los elevadores para transmitir potencia, pues en sentido ascendente, ¿no? Aquí también vemos que el contrafuerte, pues también tiene una forma más o menos trapezoidal. Sin embargo, aquí nos van a especificar un ángulo de 45 grados, ¿no? Aquí algunas suelen estar en ángulo recto, pero pues normalmente el estándar nos dice que tiene un ángulo de 7 grados. También aquí tenemos la profundidad en función del paso. El paso también, al igual que todas las roscas, se mide entre distancia de cresta a cresta. Si no se especifica lo contrario, vamos a asumir que todas las roscas que nosotros estemos trabajando son roscas derechas. Sin embargo, si necesitan especificar que es una rosca derecha, simplemente en la nomenclatura agregan una letra R. Una rosca derecha es aquella que cuando ustedes la giran en sentido de las manecillas del reloj, produce un avance hacia adentro. Caso contrario, si ustedes la giran en sentido contrario a las manecillas del reloj y produce un avance en la rosca, pues se dice que es una rosca izquierda. Las roscas izquierdas se tienen que especificar en la nomenclatura. ¿Cómo se especifican? Con el símbolo LH. Si ustedes ven en una rosca el símbolo LH, significa que están trabajando con una rosca izquierda. ¿Cuáles son las representaciones de las roscas? Miren, ustedes van a tener una representación detallada en la cual ustedes van a mostrar el detalle de los dientes de la rosca y además las hélices dentro del modelo. Sin embargo, esto les va a consumir demasiados recursos, entonces no es muy recomendable que ustedes muestren la rosca. En el caso de que estén utilizando una rosca métrica, una unificada o una americana nacional. En el caso de las roscas Acme cuadradas, semicirculares, en algunos casos es más conveniente utilizar la vista detallada. Para reducir esto, pues pueden utilizar una vista esquemática. En la vista esquemática ustedes van a ver líneas horizontales con unas líneas cortas entre ellas. Entonces, eso es una vista esquemática. Actualmente en el estándar, pues lo más aceptado es que ustedes tengan una vista simplificada. Las vistas simplificadas, el roscado, lo van a marcar con líneas punteadas, la parte que va roscada. Ojo, no hay que confundirla con líneas ocultas. En la vista lateral va a ser claro que es una rosca, ya que en la vista lateral ustedes van a observar el roscado con un círculo punteado. Entonces, la representación que vamos a preferir es una vista simplificada de la rosca. Tenemos roscas externas y también tenemos roscas internas. ¿En qué es lo que varía? Pues básicamente en la cresta y la raíz. En la rosca externa, la cresta está en la parte exterior y en la rosca interna, la cresta está en la parte interior y viceversa para la raíz. Y también tenemos una representación simplificada y una representación simplificada de una rosca interna, que es la que se va a preferir. Normalmente, cuando ustedes tengan un roscado en una parte interna, no solamente tienen que especificar en dónde se ubica el roscado. Por ejemplo, ya vimos que en la representación simplificada, con líneas punteadas, vamos a establecer la rosca. También hay que especificar la longitud del roscado. Por ejemplo, aquí vamos a ver que antes de introducir el machuelo dentro del elemento que van a roscar por la parte interna, pues tienen que hacer un taladrado para hacer el agujero donde va a ir el roscado. Pues, ¿qué hacen el taladrado? Pues deben de especificar la profundidad que va a perforar el taladro
y después deben de especificar la profundidad que va a entrar el machuelo para generar la rosca interna. También recuerden que pues un taladrado, las brocas de manera inherente pues ya tienen un ángulo de salida que normalmente es de 118 grados. Hay algunas que son de 125, hay otras que son de 90 grados. Para eso hay que referirse a qué tipo de broca van a utilizar para que hagan esta parte del modelado. No es muy importante, pero bueno, si quieren ser específicos también lo deberían de colocar. En las roscas internas, pues también tenemos el diámetro menor, que está en la parte interna, el diámetro mayor, que está en la parte externa, y recuerden que el diámetro mayor es el diámetro nominal de nuestra rosca. Ahora sí, vamos con la parte fuerte del roscado, lo que realmente nos interesa, la nomenclatura de la rosca. La rosca en el sistema unificado nacional y americano se especifican de la siguiente manera. Ustedes van a tener una nomenclatura en la cual deben de especificar sí o sí los siguientes elementos. Lo primero que deben de especificar es el diámetro mayor de la rosca. Este diámetro mayor, recuerden que es el diámetro nominal de la rosca. Si ustedes les piden en este caso una rosca de media pulgada, pues aquí deben de establecer el media pulgada. Este medio ustedes lo pueden poner como una fracción o inclusive también es aceptado que ustedes lo pongan como un número decimal. Después de establecer el diámetro nominal, deben de especificar el número de hilos por pulgada. Entonces ya pusimos el diámetro nominal, ahora hay que colocar el número de hilos por pulgada. Aquí recuerden que el número de hilos por pulgada está relacionado con el paso. Paso es igual al inverso del número de hilos por pulgada, ¿no? Entonces, no olviden esto, lo van a necesitar para los cálculos. Y siempre va seguido de un guión. Entonces, diámetro nominal, guión, número de hilos por pulgada. Después deben de colocar la serie. Aquí en la serie ustedes van a tener diferentes tipos y depende de la aplicación de la rosca, el tipo de serie que van a utilizar. Por ejemplo, para la serie gruesa, que se utiliza un UNC, el UNC es la rosca más comercial y de más fácil ensamblaje. Tiene un ajuste holgado. Deben de considerarlo. Después la serie fina es utilizada para asegurar la fijación y la resistencia a la torsión y se especifica con las letras UNF. Después van a tener la serie extra fina que ya son para aplicaciones que necesitan un ajuste mucho más preciso y para eso van a utilizar las siglas UNF. Entonces, en este caso, en este ejemplo que nos están dando, nos están diciendo que es una rosca de serie gruesa. ¿Sí? Que no, me imagino que va a ser para un uso comercial. ¿Dónde van a encontrar los hilos por pulgada, los tamaños de las roscas y las series que tienen disponibles? Pues bueno, en los estándares tenemos las tablas en donde nosotros vamos a encontrar el diámetro nominal y un diámetro secundario nominal para todas las roscas. Por ejemplo, la rosca que nos están especificando ahí es una de media pulgada y aquí en la tabla lo vamos a encontrar como media pulgada. El diámetro mayor, pues nos dicen que es de 0.5 y por ejemplo, en el caso de una serie gruesa, UNC, observamos que los hilos por pulgada son de 13. Si ustedes están utilizando una rosca fina, UNF, pues los hilos por pulgada deberían de ser de 20. Si están utilizando una rosca extra fina, pues los hilos por pulgada son de 28. Aquí hay un caso especial en las tablas que se conocen como las series de paso constante. Las series de paso constante tienen pasos desde 4, 6, 8, 12, 16, 20, 28 e inclusive hasta 32 hilos por pulgada. Y aquí están las medidas en las cuales los pueden encontrar. Observen que el tamaño más pequeño especificado por una fracción es la rosca de 1/4 de pulgada. Y antes de eso, pues tendrían que especificarlo con un número. Por ejemplo, la serie 0 es para 0.0 pulgadas de diámetro mayor. También tenemos serie 2, 4, 5, 6, 7 y 10. Entonces, si ustedes buscan una rosca en específico, ya sea de cierta serie, gruesa, fina o extra fina, deben de ir a las tablas. Aquí la dejo en la presentación para cualquier futura referencia.
Después de que ya establecimos que tenemos el diámetro mayor, después de seguido de un guión, los hilos por pulgada y después viene la serie, viene otro guión y después de este guión deben de especificar la clase de la rosca. La clase de la rosca tiene que ver con el ajuste que le van a dar. Por ejemplo, los ajustes clase A son para un ajuste pobre con juego. Los ajustes clase 2A y 2B son diseñadas para productos comerciales, máquinas y cierres y partes intercambiables. La clase 3A y 3B son utilizados para un grado comercial de alta especialidad, es decir, es la que tiene el ajuste más estrecho y más cómodo. Cuando ustedes vean una A, se refiere a que ustedes están utilizando una rosca externa. Si ustedes ven una B, significa que están utilizando una rosca interna. Y pues el número que ustedes vean es la clase 1, clase 2 o clase 3. Después de la clase, opcionalmente ustedes pueden especificar, bueno, la letra para roscas externas o internas. Deben de dejar un espacio en blanco e indicar si es una rosca derecha. Por ejemplo, aquí no tiene especificado nada. ¿Por qué? Porque vamos a asimilar que es una rosca derecha. Si quieren sobre definirlo, pues le ponen la R. Si esta fuera una rosca izquierda, escribimos HL. También podemos llegar a tener roscas múltiples, eso se especificaría aquí en el espacio indicado por la letra G, y la letra H especifica la profundidad de la rosca. Si la rosca es pasante, es decir, va a estar a lo largo de todo el cuerpo, se escriben las siglas THRU, que significa pues a través de, y además la norma ASME les dice que sería bueno que ustedes incluyeran la norma que controla a dicha rosca. Entonces aquí inclusive para especificar mayor, podríamos decir que es una rosca derecha que tiene una profundidad, por ejemplo, pasante, THRU, e inclusive podremos decir que el estándar que controla esta rosca pues es el ASME B1.1. Por ejemplo, aquí nos dice que especificamos el rotulado o la nota que debe de llevar la siguiente rosca unificada gruesa, que es clase 2, de media pulgada, con un de diámetro mayor y tiene 13 hilos por pulgada pasada. Pues bueno, lo primero que debemos de establecer es el diámetro mayor. Ahí nos dice que es de media pulgada, entonces aquí escribimos media pulgada. Bueno, la pulgada no se pone, simplemente se pone media. Después va seguido un guión medio, el número de hilos por pulgada, que es de 13. Después debemos de especificar la serie, en este caso nos dicen que es una serie gruesa, UNC. Dice que es una clase 2. Y si ustedes se fijan, aquí estamos representando una rosca interna. Entonces, clase 2, como es interna, vamos a colocar una B. Y además nos dice que es pasada. Entonces debemos especificar con las siglas T, H, R, U. E inclusive pueden poner una R si quieren indicar que es roscada. Y el estándar, pues muy seguramente es el ASME P1.1. Ojo, el estándar es opcional, no es obligatorio. Y pues bueno, aquí tenemos la respuesta y pues coincide con lo que establecimos. Hasta aquí dejo la presentación. Es bastante información, les recomiendo que chequen la presentación, que hagan ejercicios, e inclusive aquí en la siguiente página están los ejercicios que tienen que entregar para las roscas nacionales americanas y unificadas. Entonces estos ejercicios van a estar en Blackboard a más tardar el día viernes o sábado para que ustedes los puedan subir junto con los demás ejercicios que hagamos. El día de mañana vamos a estar realizando la siguiente pieza, la cual ya nos especifica una rosca y vamos a ver cómo establecerla y representarla en SolidWorks. Bueno, nos vemos mañana.